Si hay una cortina que huele a Balcarce 50, es esta. Y si hay una voz que nos trae el sentir de Balcarce 50, es esta. Buen día, Fabián Wallman, ¿cómo te va? Buen día, estimadísima Luciana Glesser, a toda la audiencia de La Patriada. Es música de terror esta, ¿no? Ahora, lo que no puedes decir es que no estás en Balcarce 50. Estás en Balcarce 50, podemos dar Por supuesto, fe de estoy en esto. Balcarce 50, Sí. efectivamente sentado en la antesala de lo que es la sala de periodistas, un lugar por el que pasan algunos funcionarios, poquitos de vez en cuando, pero tengo a mi derecha, como ya te relaté varias veces, en este momento porque estoy mirando de frente a la sala, el despacho de Santiago Caputo a 10 metros y a mi izquierda el despacho de Eduardo Lule Menem. ¿Están? No están de temprano todavía, 10 menos cuarto. Suele aparecer Santiago Caputo aquí a las 10:30, 11:30, aunque hay algunas excepciones, como la que hizo la semana pasada. Sí, de intensa actividad. Intensa actividad, el jueves a tranquilo. la tarde, Sí. el jueves a la tarde recibió en su despacho a Barry Bennett, Sí. el principal lobista, la principal persona que de alguna manera está cercana a Donald Trump para acordar los puntos de la agenda que tratarán mañana en el Salón Oval. ¿Y qué tenés? Bueno, en ese sentido, el propio, lo dejó en claro el propio Bennett, señalando que fundamentalmente tiene que ver con las cuestiones y las riquezas de la República Argentina. También sé que hay un tema que dolió mucho, que se diera a conocer toda la situación al lado de Nucleoeléctrica y el desmantelamiento del sistema nuclear argentino, porque es otro de los puntos, pareciera que sería de la partida en la jornada de mañana, al igual que por lo que vienen luchando hace bastante y tiene que ver con los acuerdos comerciales. Y este festejo que han hecho multitudinario y espectacular en función de que nosotros tenemos el mismo nivel arancelario que no sé cuántos decenas de países más, este 10%. Pero lo importante de las reuniones con este Barry Bennett, que fueron, te decía que llegó temprano, porque el viernes por la mañana habían anunciado que iban a tener una reunión con este señor de 70 y pico largos, que siempre anda con saco y corbata, que dicen que es bastante gentil los que lo tratan, por la tarde, en algún lugar de Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, Bennett pasó esa misma mañana por aquí por Casa Rosada y estuvo en el despacho de Santiago Caputo. Fue la segunda reunión. Y la tercera fue la del jueves a la tarde, en un lugar que no fue dado a conocer porque, además de estar allí presentes en la reunión Santiago Caputo, Macarena Alifraco, que es su mano derecha, y el propio Barry Bennett, hubo más Tony Bennett, me interlocutores. encanta Tony Bennett. Sí. Sí, te voy a pedir, Fede, por favor, que me busques algún clásico para cerrar de Tony Bennett en esta columna. Si podés, muchas gracias. Sí, puede Y todo. lo que justamente a mí me destacaban era que entre estos interlocutores no importaba que estuviera, no interesaba que estuviese Mauricio Macri. ¿Y por qué? Porque lo fundamental... En las reuniones con Bennett, para sí, hablarle de lo que iban a hablar en el Salón Oval y cómo entra Macri en esta pintura. No entiendo cómo entra, ¿por qué entra Macri en esta pintura? Pues cogobierno, porque... No porque hablaran sobre lo que iba a hablar Macri, sino en este texto, sino en lo que trata el gobierno de mostrar y de garantizar a los Estados Unidos que Macri está dentro. Para que justamente ese acuerdo llegue a un final feliz. Claro, Estados Unidos le pide Macri adentro. Es Estados Unidos el que pide Macri. En este caso el interlocutor no quería hablar con Macri, porque Macri no representa
Es una charla que nosotros tuvimos en el piso la semana pasada y vos me cuestionaste si Ritondo iba por las suyas o por la de Macri. Yo te había dicho que estaba Macri involucrado, pero en esta reunión justamente, hasta ahora el que me confirmaron que estuvo fue Cristian Ritondo. ¿Y por qué? Porque ahora entiendo, no fue Macri, pero fue Ritondo. No entendía por qué, cómo entraba Macri en el cuentito, si se iba a juntar, ¿entendés? O sea, no entendía a qué iba Macri, en calidad de qué. No, claro, justamente fue Ritondo en calidad de justamente el titular del bloque de PRO. Claro. Y la necesidad de mostrar una fortaleza hacia afuera, en este caso hacia este interlocutor, que es quien habla directamente con Donald Trump, que estuvo acompañado todo el tiempo por la titular de la ¿cómo se llama? De CEPAC Argentina, estamos hablando de Cedro, que vino aquí a la Casa Rosada y también estuvo presente en esas reuniones. Pero lo importante es que el gobierno está tejiendo todos los acuerdos para llegar no a sostener el veto, sino a tener quórum propio después del 10 de diciembre. Claro, eso marcábamos un poco en la apertura, ¿no? Esta misión que le encomendaron desde el establishment local y externo, el establishment y la élite financiera global, de construir la gobernabilidad, que se traduce como conseguir los apoyos para las reformas estructurales, y esa foto se está esforzándose por mostrar, ¿no? Pero más allá de esta misión que tiene claramente el gobierno cuando se habla de esto de la gobernabilidad, que es más que nada garantizar las reformas, del otro lado del mostrador, eso que definimos como los gobernadores, pero es quizás un poco más, parecen haber cedido un poco, ¿no? En una tensión que era más crítica, si se quiere, hace un par de semanas. Sí, por supuesto. La demostración más palpable fue lo que aconteció el miércoles pasado, cuando rechazó la modificación a la ley de DNU en el artículo 3, que implicaba la caída de los decretos de necesidad de urgencia si no se aprobaban dentro de los 90 días emitidos. Y en ese sentido, bueno, esta fue hasta ahora la persona que me revelaron que estuvo en esta conversación. Por supuesto continuó buscando quienes más estuvieron como interlocutores, no me lo quisieron revelar, pero está claramente puesto sobre escena la necesidad del gobierno de poder avanzar, con que da la casualidad que el viernes pasado no hizo nada más ni nada menos que de hacer un acto forzando toda la línea argumental de Milei en Cidersa, en una metalúrgica, y anunciando allí lo que el gobierno pretende y que suena a las mil maravillas dentro del sector de los grandes empresarios nacionales, que tiene que ver con, bueno, la reforma laboral, tributaria y fiscal. Sí, hay una contradicción en varias de ellas, ¿no? Pero yendo a la tributaria, también esto que me quedó quizás colgado de la intervención anterior, que es, por ejemplo, ¿no? La reforma tributaria que pide el Fondo Monetario Internacional no es la misma reforma tributaria que pide Scott Bessent, porque el Fondo Monetario Internacional te pide una reforma que elimine impuestos y Scott Bessent necesita que se sostengan las retenciones en función, ¿no?, de los acuerdos con sus propios farmers. Con lo cual, empieza a ver, en el finito, no está claro que, es una discusión que involucra varios intereses, con lo cual, no va a ser tampoco tan fácil. No es que consiguiendo los apoyos o consiguiendo 87 héroes o los aliados tiene garantizado resolver rápidamente estas reformas, ¿entiende? No, además tenemos que pensar que todo esto tiene que pasar por el Congreso, no sirven los DNU. Por eso hablan de 129. No, claro, pero más allá de que consiga acuerdos con gobernadores que le garanticen espadas legislativas para aprobar reformas, vamos a convenir que, son espacios propensos a querer discutir una reforma tributaria, a querer discutir una reforma laboral en términos parecidos, ¿no? Porque del otro lado también han dicho, y me refiero a la propia Cristina Fernández de Kirchner, hablando de la necesidad también de dar la discusión sobre el nuevo trabajo, si se quiere, o sobre, la estructura tributaria argentina se merece una discusión profunda. Lo que pasa es que, claro,
por un lado hay unos términos y por el otro lado, entonces con lo cual abrir esa discusión sin tener muy claras las lógicas, te puede conducir a un lugar perdedor en tanto y en cuanto qué reforma laboral quiere el otro y qué reforma tributaria. Pero más allá de esto, esos gobernadores son propensos a ir en los propios términos de las propuestas de Milei. Con lo cual no sería tan ideológico, sino que sería más de negociación cuerpo a cuerpo por cajas. ¿Se entiende? Sí, de eso es lo que estamos hablando en definitiva, porque lo que me faltó nombrar es también que voltearon la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, Claro. que es la otra parte que si en el Ministerio, en la Jefatura de Gabinete, te dice, los gobernadores no quieren que le toque el 40% de esa caja a la provincia de Buenos Aires, porque si no tienen un competidor que resuelve algunas situaciones muy difíciles en su territorio y le saca un terreno muy grande. En cambio, negociando provincia por provincia, como lo vienen haciendo, abriendo la mano a los que efectivamente les interesa, con lo que les interesa negociar, está muy resuelta la situación. Y me voy a meter en un terreno que es tuyo, que calculo que lo habrás tratado, pero estuve hablando con uno de los empresarios que vos nombrás, de los 6, como solés decir, acabo de publicar una nota, y lo que me decía claramente es que esto no resuelve nada. ¿Qué Supongo cosa? que vos tendrás la misma información. ¿Qué Esta cosa? situación con los Estados Unidos no resuelve nada. Ah, no, estructuralmente, liquidez y solvencia. Uno del grupo de los 6, digo, no lo llamo yo, Sí. se llaman el grupo de los 6. Bueno, uno de ellos. La mesa, o es rural, o es industria, o es bancos, construcción, comercio o bolsa, te dije los 6. Bueno, bien. ¿Alguno de esos? Claro, efectivamente. Debe ser el de la construcción, ¿no? O el de la industria. O el de la bolsa, o el de comercio. El de la bolsa no creo que te diga eso. No creo que sea el de la bolsa ni tampoco el de comercio, o sea que quedan 4. El de la sociedad rural tampoco creo que sea, quedan 3. Bueno, pero bueno, no importa, lo que voy con esto es que justamente tienen y la definición de que por supuesto la debilidad, de lo que vos siempre venís hablando, de esta urgencia de los Estados Unidos, demostrando que la macroeconomía no está fuerte ni mucho menos, que justamente es una debilidad. Con lo cual, uno... El análisis de Fabián Wallman, sí. Sí. No, bueno, no, yo te voy bajando, yo no te voy a dejar, yo no perdono una, Wallman, me parece que ya nos conocemos, dale, seguí, entonces... Bueno, no importa que no me perdones una, lo que quiero decir con esto es que justamente en esa línea, los anuncios del viernes pasado, la mirada puesta en el 27, y un gobierno que le lleva a la mesa para probar que tiene la fuerza al interlocutor con Donald Trump, para que le crea que efectivamente hay una posibilidad de que tengan la capacidad de hacer esos cambios políticos, aún perdiendo, digámoslo, el 26 de octubre. Quiero volver un cachito para atrás sobre, mencionaste también al pasar Nucleoeléctrica Argentina. ¿Vos tenés que esto forme parte de la bilateral? Digo, que Nucleoeléctrica Argentina no, está en la... No, está en la agenda bilateral. No. Creo que la apuesta, ¿Cómo? y esto quiero volver sobre el tema porque justo de esto sí es el encuentro de Besen Santiago Caputo y cuáles son esas mesas de negociaciones y la expectativa que genera una bilateral en el Salón Oval. Entiendo que el gobierno tiene las fichas puestas en poder anunciar algo de aranceles y acuerdo comercial. Sí, por eso. Sí, Nucleoeléctrica no está sobre esta mesa y de hecho es muy difícil encontrarle un novio a Nucleoeléctrica. Wallman, te lo digo como para también bajar un poco. Sí. Pero yo no digo la venta, yo digo también lo que tiene que ver con cómo se desmonta el desarrollo. Eso es lo que de alguna manera siempre han forzado desde los Estados Unidos, lo hicieron en el gobierno de Menem. Ahora, por supuesto, la situación y el avance es distinto, pero por ese lado viene. No es que forme parte, sino que es un tema que molesta. Acá dicen en Casa Rosada que los Estados Unidos se molestan cuando se anticipa la agenda. Bueno, ¿quién no se va a molestar? Si querés dar una noticia, que alguien te la filtre. Pero, en definitiva, no está muy claro cuál va a ser el documento que van a firmar. Sí, probablemente esto que tanto vos como yo tenemos como dato, que el tema de los aranceles puede llegar a figurar
dentro del menú de opciones que planteé los dos mandatarios cuando se encuentran Más que mañana. nada, claro, la en el expectativa del Salón. gobierno, el compromiso con algunos jugadores muy importantes, productores de acero y aluminio, sobre todo, ¿no? Con los que tuvo ya Sí, sí, la algún baja, tipo de la gestualidad baja la de la semana acción. pasada, sí. Un poquito, un poquito. Después de algunas presiones hubo alguna gestualidad. Walmart, Algunas poquitas. sí, No, no, decime. por último, nada, nombrarse que decirte que en cuanto a lo formal, una comitiva, que no sé para qué vino Caputo 3 días y no se quedó A allá, pasar el fin de y yo semana largo bastante. en la Argentina, a visitar a los parientes. Digo, no, Ahí está. el Y estuvo arraigo. ayer en un duelo de Luises, estuvo ayer Si a me la dijo noche fin de semana largo, en- voy a visitar a mis hijos a Argentina, sí. Bueno, nada, que están muy contentos con el viaje. Están desesperados por salir. Lo único que, bueno, van y vuelven en el día. Eso es lo único en medio de la campaña electoral. Y queda, por Pero supuesto, todo no lo se que... quedan al FMI, si tienen hasta el viernes FMI Banco Mundial, es la asamblea. Sí, No, Caputo se queda, se tiene que vuelven. quedar a la No, bilateral. Caputo, bueno, Caputo sí, pero el No, grueso de la yo me refería a delegación... Caputo, no, está bien, no, No, Caputo se no, el tiene grueso que de la quedar delegación... El grueso de la con delegación está volviendo mañana, creo que a las 5 de la tarde, hora de allá, y está la el miércoles, comitiva, a las 5 de la tarde, el miércoles a las 5 de la tarde, y está quedando acá. No, pero estoy mareado. Sale mañana a las 5 de la tarde allá, y llega alrededor del mediodía acá, con lo cual no va a poder estar Karina Milei en la interpelación en la Cámara de Diputados. completo diciendo que la comitiva de Economía, que también conforma el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Berni, es la comitiva oficial confirmada, sí van a quedarse en Washington para la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, donde Caputo va a tener su bilateral con Cristalina. Walmart, muchas gracias. Un beso, hasta mañana. Hasta mañana. Pasaba Fabián Wallman directo desde Balcarce 50.